evaluación anterior se utilizaba lo que era la metodología del 65% de examen y 35% de opinativo. Este modelo priorizaba más que todo los trabajos y tareas sobre las evaluaciones teóricas. Pero en 2025 la Secretaría de Educación propuso un nuevo sistema que, como ya les mencioné, consiste en un 50% de acumulativo y un 50% de examen. Esto con el objetivo de equilibrar el proceso de evaluación y eliminar las múltiples recuperaciones. Esto busca mejorar la calidad académica de los estudiantes para prepararlos para la universidad y para la vida laboral. Esta metodología se tiene estimulada para implementarla de manera progresiva hasta llegar a los 70% de examen y 30% de acumulativo aproximadamente para el 2027. Ahora, como siguiente punto, tenemos el tratamiento del problema. Luego de que elegimos el tema, planteamos un problema o una pregunta de investigación, la cual dice lo siguiente: ¿qué impacto tiene el cambio en la ponderación de la evaluación en el rendimiento académico y la percepción de los estudiantes y docentes en el sistema educativo nacional de Honduras? En el CMG Juventud Occidental de Persona Juan menciona aquí al instituto porque fue donde fuimos a hacer el estudio con los docentes y los estudiantes. Bien, este planteamiento del problema o pregunta tiene relevancia tanto académica y pedagógica. ¿Por qué razón? Porque influye en el rendimiento estudiantil al modificar el valor de distintas formas de evaluar. Y esta pregunta permite evaluar la eficacia del nuevo sistema y entender la adaptación del docente y del estudiante. Bien, a raíz de que planteamos el problema, generamos 6 hipótesis, o sea, una hipótesis general y 5 hipótesis específicas. Aquí tenemos la hipótesis general, que dice lo siguiente: el cambio en la ponderación de la evaluación del sistema educativo hondureño al pasar de 65% acumulativo y 25% de examen a 50% acumulativo y 50% de examen afecta significativamente el rendimiento académico, la motivación y la percepción de estudiantes de los grados de décimo, undécimo y duodécimo grado y docentes, generando desafíos en la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se menciona estos 3 grados porque fueron a los estudiantes que los aplicaron nosotros las encuestas para hacer el estudio. Y luego tenemos las 5 hipótesis específicas, que dicen lo siguiente. La hipótesis número 1 dice la mayor ponderación del examen final de cada parcial, 50%, aumento de niveles de estrés de los estudiantes afectando su desempeño académico. La segunda dice la reducción del porcentaje acumulativo de 65 a 50% disminuye la importancia del aprendizaje continuo y la participación en clases. La hipótesis número 3 dice docentes y estudiantes presentan dificultades en la adaptación a la nueva metodología de evaluación, lo que impacta la calidad educativa. La hipótesis número 4 dice estudiantes con menos acceso a recursos educativos como internet, tutorías o materiales de estudio tienen un mayor riesgo de obtener calificaciones más bajas con el nuevo sistema. La hipótesis número 5 dice el cambio en la ponderación de la evaluación genera opiniones divididas entre los docentes, ya que algunos consideran que fomenta la responsabilidad académica, mientras que otros creen que afecta negativamente al proceso de aprendizaje. Tenemos las delimitaciones del estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal. La delimitación temporal, como ya había mencionado, se realizó en el Instituto Juventud Occidental, abarcando este tema del nuevo sistema de evaluación académica, y la recolección de datos se realizó por medio de una plataforma virtual que se llama Google Forms, porque facilitaba el hecho de tabular datos y crear las encuestas. En la delimitación temporal tenemos que abarca todo el periodo de la clase desde que inició hasta que termina el día de hoy.
La número 3, identificar las dificultades que enfrentan tanto docentes como estudiantes en la adaptación a la nueva metodología de investigación de evaluación. La número 4, examinar la relación entre el acceso a recursos educativos y el rendimiento académico. La número 5, analizar las opiniones de docentes sobre el nuevo sistema de evaluación. Bien, entonces, el siguiente punto que tenemos es la tabulación de los datos. Y para eso le voy a hacer lugar a mis compañeros. Como siguiente punto tenemos el nivel de los estudiantes con la mayor toleración del examen final con nuestra compañera Carla Portillo. Hola a todos, muy buenos días. Yo les hablaré sobre el estrés de los estudiantes con la mayor ponderación del examen final. La primera pregunta era, ¿siente que el aumento del porcentaje del examen final de cada parcial ha incrementado su nivel de estrés académico? Los alumnos respondieron en un 74% que sí, en un 5.8% que no y en un 21.2% que a veces. La mayoría de los estudiantes considera que el aumento del porcentaje del examen final en cada parcial ha incrementado su nivel de estrés académico. Un 21.2% de los encuestados sienten estrés en ciertas ocasiones, mientras que solo un 5.8% no percibe cambios significativos en su nivel de estrés. Estos resultados reflejan que el impacto de la nueva ponderación es un factor de preocupación generalizada entre los estudiantes. El aumento del estrés académico podría derivar en efectos negativos en la salud mental de los estudiantes como ansiedad y falta de concentración. Esto podría repercutir en su rendimiento académico y bienestar general. Para mitigar estos efectos se recomienda la implementación de estrategias de apoyo como sesiones de orientación académica, técnicas de manejo del estrés y planificación del tiempo de estudio. La siguiente pregunta era, ¿considera que esta nueva distribución afecta negativamente su desempeño en los exámenes finales de cada parcial? Un 53.8% dijeron que sí, un 25% dijeron que no y un 22.1% dijeron que a veces. Más de la mitad de los encuestados, un 53.8%, considera que la nueva distribución afecta negativamente su desempeño en los exámenes finales. Un 25% menciona que en ocasiones hay experimentado dificultades, mientras que un 22.1% no ha percibido afecciones. La percepción de un impacto negativo en el desempeño puede estar relacionada con el incremento del estrés y ansiedad. Es crucial que los docentes y autoridades educativas tomen en cuenta estas preocupaciones y proporcionen estrategias de apoyo, como ejercicios de retroalimentación, técnicas de estudio y distribución equilibrada de la carga académica. La siguiente pregunta es, ¿qué cree que este cambio en la evaluación le ha generado mayor ansiedad? Un 53.8% dijeron que sí, un 26% dijeron que no y un 22.1% dijeron que a veces. Los estudiantes afirman que la nueva distribución ha incrementado su ansiedad, mientras que un 26% la experiencia en ciertas situaciones. Solo un 22.1% no ha sentido cambios en sus niveles de ansiedad. El aumento de la ansiedad puede derivar en dificultades para afrontar los exámenes y en una menor confianza en el desempeño académico. Es fundamental implementar estrategias como la educación emocional en el acompañamiento psicológico y métodos de evaluación más equilibrados para reducir la presión sobre los estudiantes. Como siguiente tenemos, siente que
este cambio en la evaluación le obliga a estudiar de manera diferente? Un 72.1% dijeron que sí, un 14.4% dijeron que no y un 15.4% dijeron que a veces. La gran mayoría, el 75%, considera que el cambio en la evaluación ha afectado su forma de estudiar, mientras que un 15.4% lo experimenta en ciertas situaciones. Solo un 14.4% no ha sentido cambios en su forma de estudiar. Esto sugiere que la modificación es lo suficientemente significativa para alterar estrategias académicas establecidas. El diseño actual de la evaluación parece generar un cambio importante en los hábitos de estudio. Esto puede indicar que los estudiantes se están adaptando a nuevas exigencias posiblemente más centradas en el rendimiento en pruebas que en la participación continua en otros aspectos del aprendizaje. Y la última pregunta es: ¿cree que la importancia del examen de cada parcial hace que los errores en una sola prueba afecten demasiado su calificación al final de cada año lectivo? Un 75% dijeron que sí, un 14.4% dijeron que no y un 10.6% dijeron que a veces. Un 75% de los encuestados cree que los errores en una sola prueba afectan demasiado la calificación final, mientras que un 15.4% lo experimenta en ciertas situaciones. Solo un 10.6% no lo ve de esa forma. Esto refleja que fuerte percepción de desequilibrio en la ponderación de los exámenes parciales, lo cual podría generar ansiedad y presión adicional en los estudiantes. El alto porcentaje de estudiantes que perciben los exámenes como determinantes excesivos en la nota final resalta la necesidad de revisar el sistema de ponderación. Un enfoque más equilibrado podría reducir la presión y proporcionar una evaluación más justa del desempeño académico general, haciendo una división de dicho examen en dos partes para que no presente esta sobrecarga de estudio en los contenidos. Como siguiente punto tenemos el impacto en el aprendizaje con tu participación en clase con el compañero Richard Alvarado. Les voy a hablar sobre el impacto que tuvo en el aprendizaje continuo, la participación en clases, el nuevo método de estudio. La primera pregunta que nos planteamos es que si considera que la reducción del porcentaje acumulativo ha disminuido su interés en participar activamente en clases. De un total de 104 respuestas, obtuvimos que sí, de 29 personas, un porcentaje del 37.5%. Que no, obtuvimos con 44 personas con un porcentaje de 42.3% y a veces nos respondían que 21 personas con un porcentaje del 20.1%. Podemos interpretar esto de cierta manera. El 42% está de acuerdo en que no le afecta el nuevo sistema de evaluación al momento de participar en los cálculos. Pero si nos ponemos a analizar más a fondo, hay más de un 50% que los que contestaron que sí y que a veces que divide este método de estudio y que crea una división entre la aprendizaje. La siguiente pregunta que nos planteamos es que si piensan que este cambio en la evaluación desmotiva a usted como estudiante a esforzarse durante todo el parcial y por ende todo el año lectivo. Obtuvimos como respuesta positiva de 43 alumnos que en un 41.3%, que no 34 alumnos en un 32.7%.
Ahí es, por abajito. Ajá, ahí pon el cursor. Pues cada vez hemos estudiado 29 alumnos con un 27.9% de los 104 estudiantes encuestados en el Instituto Gubernamental de Control Central. El 41.3% considera que el cambio de la evaluación sí los desmotiva, mientras que un 32.7% respondió que no, mientras que el 27.9% dijo que a veces. Y analizando esto, pues una parte significativa de los estudiantes se siente desmotivados por el nuevo sistema, que les afecta demasiado cuando se le aplica en los exámenes un 50%. Como siguiente punto tenemos dificultades en la adaptación de docentes y estudiantes con nuestra compañera Carlos García. Tengan todos muy buenos días. A mí me tocó sobre la dificultad en la adaptación de docentes y estudiantes. ¿Has notado que los docentes han tenido dificultades para adaptarse en este nuevo sistema de evaluación? No, ya me he agarrado los dedos. El 40 estudiantes dijeron que sí, pues, ay, no, ya me voy a pasar. En la tabla de valores podemos ver que 40 dijeron que sí, con el 38.5%, y dijeron que no el 38 personas, con el 36.5%, y a veces serían 27 por 26 de porcentaje. Considera que la metodología de enseñanza del docente debe cambiar debido a un nuevo esquema de evaluación política y parcial. Dijeron que sí el 69.2%, y dijeron que no el 9.5%, y a veces el 21.2%. Como siguiente punto tenemos el impacto de estudiantes con menos acceso a recursos educativos con nuestra compañera Carla López. Muy buenos días. Impacto de estudiantes con menos acceso a recursos educativos. La pregunta es, ¿considera que los estudiantes con menos acceso a internet o recursos, estudios materiales, tengan una desventaja con el nuevo sistema de evaluación? Ok, tenemos la barra y la tabla donde podemos ver la respuesta. Interpretación. La mayoría de los encuestados, 71.2%, considera que los estudiantes con menos acceso a internet y materiales de estudio están en una desventaja con el nuevo sistema de evaluación. Un 21.2% cree que esto ocurre a veces, mientras un 8.7% opina que no representa una desventaja. Análisis. Estos resultados sugieren el acceso desigual a los recursos educativos que impactan significativamente el desempeño de los estudiantes. Es decir, esto significa que todos tienen el mismo recurso para aprender, pero no todos tienen la misma capacidad de obtenerlo. Como siguiente punto tenemos opinión de los docentes sobre el nuevo
ha notado que algunos profesores apoyan el cambio mientras que otros están en desacuerdo. El porcentaje sería de sí de un 6.3% y un no de un 18.3% y de a veces un 4.4% interpretación. El 63.3% ha notado que algunos docentes han cambiado y otros no. El 18.3% dice no haber notado esa división y un 14.4% solo en ocasiones. El gráfico refleja una división de opiniones entre los docentes, lo que indica una falta de consenso institucional. Esto puede generar confusión entre los docentes y sugiere que se debe fomentar espacios de diálogo y capacitación de docentes para unificar criterios. La segunda pregunta sería: ¿considera que este cambio en la evaluación hace más difícil para los docentes medir los aprendizajes de los estudiantes? Cantidad de estudiantes que dijeron que sí son de un 72%, de un 72% y no de un 20%, y el porcentaje sería de un 19.2%, y en a veces sería un porcentaje de 12.5%. El 72% de los encuestados considera que el cambio en la evaluación dificulta que los docentes midan el aprendizaje. Sobre el 9.2% opina que no afecta y el 12.5% cree que a veces. Este resultado sugiere que el nuevo sistema podría incrementar la capacidad de los docentes para evaluar con precisión. Es posible que las herramientas actuales no se ajusten bien el cambio, por lo que se necesita una revisión del proceso de evaluación y estrategias más efectivas. Como siguiente punto tenemos opinión sobre el sistema de evaluación 65.5 con nuestro compañero Roberto. Buenos días, compañero. Yo les voy a hablar sobre el sistema de evaluación anterior que había en las escuelas, que es un 75% de cumulativo y 25% de examen. La cantidad de encuestas que hicimos son un 91% que dijo que sí, el porcentaje que fue un 17.5%, un 10% que dijo que no, es del 9.6% de los encuestados que hicimos, y un 4% que es a veces el porcentaje que fue un 33.8%. El sistema 35 nos ayuda a desempeñar, mejorar habilidades de estudio. Las encuestas hicimos 88 la cantidad y el porcentaje fue un 84.6%, y de no fue un 10% y el porcentaje fue 9.6% y a veces fue 6%. Y el porcentaje fue 5.8%. Piensa que el sistema 75 fortalece un aprendizaje más efectivo de formación académica. Hicimos un total de encuestados de 86 y el porcentaje que dijo que sí es un 82.7%, el de no fue un 6% y el porcentaje fue 5.8%. El de diabetes fue 12%, la cantidad de estudiantes que hicieron la evaluación, y el porcentaje fue 11.5%. Como siguiente punto tenemos la ubicazón de datos de los docentes de estrés y desempeño académico por la compañera Carla Portillo. Bueno, ahora les hablaré sobre la opinión de los docentes con el estrés y desempeño académico. La primera pregunta es: ¿cree que la mayor ponderación del
cree que la reducción del porcentaje acumulativo disminuirá la participación activa de los estudiantes en clase. Solo 3 maestros dijeron que sí, con 27.3%. 7 dijeron que no, con el 63.6%, y a veces por los maestros con el 9.5%. El 63.6% de los docentes no cree que la reducción del porcentaje acumulativo afecte a la participación de los estudiantes. Sin embargo, los 3 maestros de los que sea el 27.3% considera que sí habrá un impacto negativo en su motivación. La participación activa en clase es especial para la comprensión del sistema, aunque la mayoría considera que no habrá una afectación significativa. Es importante monitorear cómo responde el estudiante a esta nueva dinámica. La siguiente pregunta, porque considera que los estudiantes dependerán más del examen final de cada parcial que del trabajo continuo. 6 maestros dijeron que sí, con 54.5%, 3 dijeron que no, con 27.3%, y a veces dijeron que 2 con el 18.2%. O sea, el 54, más de la mitad de los docentes, percibió que los estudiantes podrían centrarse más en el examen final que en el trabajo continuo. Para evitar que los estudiantes posterguen el estudio hasta la evaluación final, es necesario reforzar la importancia del aprendizaje continuo mediante actividades de seguimiento y evaluación continua. Y la siguiente pregunta, ¿piensa que la entrega de las tareas y actividades diarias se reducirá con la implementación del nuevo sistema? Que sí, porque tienen 2 maestros con el 18.2%, que no 5 con el 45.5%, y a veces 4 con el 36.4%. La mayoría de los docentes con el 45.5% considera que la entrega de tareas y actividades diarias no se verá afectada por el nuevo sistema. Sin embargo, un 18.2% sí percibió una posible disminución en la entrega de los trabajos, llegando y concluyendo en un análisis para analizar la continuidad de la entrega de las tareas y actividades diarias. Los docentes pueden implementar estrategias como la evaluación continua y la motivación a través del reconocimiento de los esfuerzos que no están. Como siguiente punto tenemos adaptación a la nueva metodología de evaluación por la compañera Carmen Carolina. La adaptación del nuevo sistema de metodología de evaluación. ¿Cree que a los docentes les resultará difícil adaptarse a la nueva metodología de evaluación? 0 dijeron que no, y 8 maestros dijeron que sí, con el 72.7%, considerando de que no será difícil adaptarse a eso. Considera que los estudiantes tendrán dificultades para ajustarse al nuevo sistema de calificaciones. 2 maestros dijeron que sí, con el 18.2%, 2 dijeron que no, con el 18.2%, y a veces 7 con el 63.3%. Admiten que el 63.6% admite que los estudiantes sí tendrán muchas dificultades. Piensa que la calidad educativa se verá afectada negativamente por el cambio en la ponderación de las evaluaciones. 1 dijo que sí, con el 9.1%, y no dijeron 5 con el 45.5%, y 5 dijeron a veces con el 45%. Y eso es todo. Gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos acceso a recursos educativos y equidad en calificaciones por la compañera Carla López. La pregunta es, ¿cree que los estudiantes con menos acceso a internet y materiales de estudio tendrán más dificultades con el nuevo sistema? La interpretación, el 63.6% respondió que no, aunque un 18%
el acceso a recursos como un factor de rendimiento. Gracias. Como siguiente punto tenemos opinión de los docentes sobre el cambio en la regulación por la compañera Mirna Yasmin Salida. La pregunta sería, ¿cree que el cambio en la ponderación fomentará una mayor responsabilidad académica de los estudiantes? El 90.9 de los encuestados considera que el cambio en la ponderación sí fomentará una mayor responsabilidad académica, mientras que solo uno del punto 1 opina lo contrario. Nadie eligió la opción A. Este resultado refleja una percepción positiva generalizada hacia la nueva ponderación por parte de los docentes. Los docentes parecen reconocer una distribución distinta del valor de la evaluación. Como siguiente punto tenemos opinión sobre el sistema de evaluación 6535 como nuestro compañero Jorge. Bueno, yo voy a hablar sobre cree que el sistema 6535 debería seguirse aplicando en algunas materias. Esta pregunta se la hicimos a los maestros nosotros. El 45% considera que no debería seguirse aplicando el sistema. No. ¿Cree que el sistema 25 debería seguirse aplicando en algunas materias? La respuesta sí, que fueron 3 catedráticos que respondieron. Dice que si es un 27%, la no son 5 y el porcentaje es un 45%, y a veces respondieron 3, son 27.3%. Considera que no. Ahí. Considera que el sistema 75 contribuye al desarrollo de mejorar habilidades de los estudiantes. La respuesta es un sí, que la cantidad de maestros fueron 5, el porcentaje es 45.5%. El no, que fueron 3 catedráticos que respondieron, que es un 27.3%, y a veces son 3 también que respondieron, el porcentaje es de 27.3%. Como siguiente punto tenemos hallazgos, conclusiones y recomendaciones por la compañera Isabel. Bien, de todo el estudio tuvimos hallazgos, conclusiones de tanto de los estudiantes como de los docentes. Los hallazgos de los estudiantes que obtuvimos son los siguientes: estrés académico, rendimiento en exámenes finales, motivación en clase, equidad en el acceso y preferencia por el sistema anterior. En cuanto a los docentes, obtuvimos los siguientes: preocupación por el estrés estudiantil, el impacto del rendimiento académico, ansiedad y desempeño, y opiniones divididas sobre la calidad educativa. Y en cuanto a las conclusiones, en la parte estudiantil obtuvimos las siguientes: necesidad de realizar la ponderación de exámenes finales, importancia del apoyo académico y emocional, disminución de la motivación y participación, desigualdad en el acceso a recursos, preferencia por el sistema anterior. Y en cuanto a los docentes, obtuvimos las siguientes: estrategias para manejar el estrés y la ansiedad, refuerzo del aprendizaje continuo, gestión cuidadosa del sistema de evaluación y fomento de la responsabilidad académica. Bien, a raíz de esto tenemos 3 recomendaciones.
parte de los exámenes. En lugar de poner un examen o una evaluación de 50%, pueden dividirlo en dos partes, de 25 y 25. La otra parte sería en cuanto a las tareas, que pueden extender un poco más el tiempo de entrega de una tarea para que así los estudiantes puedan tener un poco más de tiempo y así puedan mejorar su calificación. Como siguiente punto tenemos un tiempo de evaluación y retroalimentación, donde el jurado hará comentarios sobre la calidad de la investigación en producción y dará las puntuaciones y sugerencias para formular mejores. Licenciado Jonathan. Bien, jóvenes, felicitarles por su investigación, por su esfuerzo. Sé que no solo llevó un par de días, ¿verdad? Fueron muchas horas y en algunos pues hasta desvelos, pero bueno, daré mi criterio. Yo le decía a la compañera aquí, sin el fin para llegar a los encuentros, ustedes también son estudiantes, pero a título personal, no sé por qué los estudiantes, siento que la forma de responder fue una forma negativa al actual sistema de evaluación. Lo digo así a grosso modo, me parece como que el deseo es no estudiar, o no sé a qué le llaman de estudiar. Pero bueno, es parte de, o sea, es un fenómeno, ustedes lo abordaron y que bien, ¿verdad? Desde ahí se pueden sacar no solo esto, sino, o sea, este proyecto de ustedes no es la conclusión, más bien podría ser el inicio de muchos proyectos más y mayormente a nivel educativo, psicológico, entre otros. La pregunta en la que estaba formulando ya a mitad de su exponencia es de qué manera el sistema de evaluación incide en la motivación y participación, y por eso qué sugerencias daban ustedes, pero creo que la compañera lo atajó ahí cuando dice que le sugiere, ¿verdad? Además de las que tienen ahí posteadas, sugieren que pueda darse que el examen se pueda dividir en dos partes, 25-25. Pero entonces, reformulándola, ¿cuáles consideran ustedes, aparte de esa otra forma de motivar a los estudiantes para despertar ese interés? Porque en la mayoría de las preguntas que tienen que ver con su responsabilidad académica, casi siempre aparecieron no ahí, o sea, diciendo que se afectaba, entonces ustedes como un grupo, sí, de investigadores, pero que quieren dejar ahí por lo menos una idea de cómo podrían ellos motivarse a poderse adaptar a ese sistema. ¿Tienen alguna idea? Ahorita les gustaría un poco motivarse porque en los tiempos anteriores del sistema evaluativo siempre venía más de tareas que de examen, por eso les está costando un poco más adaptarse al nuevo sistema y tendrían que irse acomodando. Me imagino que en el curso de este año, que a ver cómo se van motivando ellos, a ver si pueden estudiar más y poner el examen como es de 25%, 25, para que ellos se motiven. En otras palabras, está sugiriendo que debe haber más acumulativos que en clase, o no, ellos les está costando adaptar al sistema porque anteriormente era más acumulativo que examen y ahorita los vinieron a dar de un solo de baja como le pusieron el nuevo sistema. Bueno, buenos días. Creo que estas investigaciones son importantes porque una nos reflejan algunos incidentes que están pasando los estudiantes. Creo que el nuevo sistema de evaluación que ha dirigido
pues la educación como tal, el ente regulador, creo que pues esto conlleva a una gran dificultad, y es que el interés de los estudiantes en estudiar, como lo decía el licenciado Jonathan, creo que nos desconcerta un poco las respuestas que dan los estudiantes ahora mismo, porque no sabemos si quieren estudiar o no, ¿verdad? Entonces, y yo sé que este 50 y 50 pues es una complicación para ellos, porque pues de un día para otro surgió esto, pero eso no limita a nadie, ¿sí? Eso sí tienen que saberlo ustedes. Sí quiero que ustedes me ahorren un poquito más hasta qué punto la desigualdad en el acceso a los recursos afecta a la equidad educativa. Esto sí me llama mucho la atención, porque en un sistema público pues las limitaciones no deberían de existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sistema público. Ahí pues todos los estudiantes tienen acceso a una educación gratis. Entonces, cuando ustedes se refieren a desigualdades, ¿a qué conlleva eso? ¿Qué quieren decir con eso? Cuando dicen desigualdades. Se refiere más que todo a los recursos a los que tienen acceso, o sea, como tutorías personales puede ser, o internet, o accesos tecnológicos, y puede afectar, esta desigualdad puede afectar a que se dé una evaluación justa y a un aprendizaje inclusivo para ellos. Bueno, y otra pregunta que ahí reformulaba yo era, ustedes al momento de aplicar las encuestas, ¿notaron algún nivel de estrés en los jóvenes? En cuanto al sistema que actualmente tiene educación, ¿verdad? Algunos estaban asustados, como abrumados, diciendo que quién sabe pasara por el nuevo sistema. No estaban ni nada motivados con el nuevo sistema de evaluación. Por ejemplo, yo les pregunté a bueno, ellos me preguntaron a mí que si al momento de ya realizar la investigación y dar los resultados, sí se iba a dar el cambio en el sistema evaluativo. Bueno, eso. Pero fíjense que, bueno, el impacto que esto conlleva es la deserción escolar. Yo le decía al licenciado Jonathan, bueno, porque ahí me reflejaba un porcentaje, que 71.2% de los estudiantes sí cuentan con recursos a internet, con recursos económicos, podríamos decir, a realizar lo que se les venga, ¿verdad?, con esta evaluación. Pero un porcentaje mínimo era que no tenía recursos. Entonces, creo que los jóvenes ahora mismo, ellos sí tienen los recursos, pero lo que ellos los tiene asustado es que, por ejemplo, la evaluación, el examen final, ya cuando de todo el parcial se les hace una evaluación, eso es lo que los asusta a ellos. Por ejemplo, que no le van a sacar 50%, sino que tal vez menos nota, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es bien importante. Otra sería, ¿cuáles son las consecuencias pedagógicas? Creo que aquí los maestros no deberían de tener consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos irían adaptando esto poco a poco, ¿sí?, a los estudiantes. Aunque, pues, los estudiantes no toman las cosas de una manera, es decir, ellos se les quieren todas las cosas fáciles. Pero, ¿qué consecuencias pintaron los maestros? ¿Qué consecuencias les dieron? La mayor consecuencia sería el aumento de la ansiedad en los estudiantes, porque eso puede generar un declive en el rendimiento académico de ellos. Jóvenes, y la población en sí, montando a maestros y estudiantes de cuánto, sí, Estudiantes. porque en una me pareció 104 sí, y en otra me pareció 212. Ajá. Sí, dos números, o sea, ¿cuántos eran los maestros? Porque sí, vimos una muestra que era 104, pero al final 112. No, de estudiantes en total fueron 104 y de docentes fueron 11 nada más. Bien.
Bueno, la verdad, sí, mira, unos niveles de estrés y ansiedad y nervios escénicos, eso se van a notar porque con facilidad salen a la luz, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, mire que andamos levantando una encuesta, aunque sea así digital o virtual, entonces igual, ¿verdad? Esa tensión, ¿verdad? El cortisol, como dijo el compañero, tiene apertura ahí. Y más si empiezan, pero ¿y esto qué? ¿Va a aparecer nuestro nombre reflejado? ¿O va a aparecer nuestro nombre? Y eso ya genera cierto, no digamos una evaluación. Entonces, siempre se va a dar. El asunto es que lo que me llama la atención es que en muchas de las preguntas dijeron que significativamente iba a influir. Entonces, ¿qué les digo? Desde mi perspectiva como psicóloga, ya me ponía a pensar que parte de las sugerencias y recomendaciones a la institución, ¿verdad? Y a las instituciones, porque solo tomaron una, ¿verdad? Es entonces la importancia de un recurso, de un profesional de salud emocional en el lugar, porque vamos a tener muchos, ¿verdad? Con crisis. Sí. Más trabajo. Creo, bueno, en el caso mío, bien interesante esta temática que están desarrollando. Yo creo que en el sentido del cambio, todo ser humano le huye al cambio. Y especialmente quizás entre la niñez y la juventud. En el caso ya uno, cuando pasa a una edad ya un poco más avanzadita, uno pues se somete al cambio y dice, hay que hacerlo. Entonces, en el caso, el colegiante, se le decía en una ocasión, se le dice colegiante o estudiante, porque ahorita en ese cambio, realmente, pues en el trabajo de 65 y 35, dice, me aplico más en las actividades y este 35, pues ya si bajo mucho, pero en el acumulativo ya estoy arriba. Entonces ya ahora el desafío es un poco más exigente. Yo creo que el nivel de retentiva en el estudiante se le exige más, sabiendo que en la actualidad hay más distracciones. Usted incluso en la tecnología puede estudiar este tema y cuando acuerda, si se descuida, se sale de la temática, y cuando acuerdan en otras páginas, en otras áreas. Entonces todo eso conlleva a esos riesgos, pero yo digo que sí está interesante el nivel de exigencia, aunque siempre mi manera de verlo es estas líneas de evaluación traen pros y contras. Ahora, creo que en la actualidad vale la pena este cambio para ver cómo van desarrollando este nivel y diría yo pues realmente en este caso el estudiante tiene que involucrarse más, concentrarse más, y es cierto, el estrés viene a afectar bastante, pero es de llevarlo con calma. Yo creo que incluso aún lo que están haciendo ustedes, algunos se pusieron algo, digamos, nerviosos, pero mientras más se involucre, pues más confianza va a ir agarrando, más involucramiento. Mientras más le huya, más le va a costar. Entonces yo digo que igual es en esta nueva modalidad de evaluación, mientras el alumno se involucre más en la lectura, yo creo que ahí es donde uno se va preparando más. El nivel de retentiva se va ampliando. Incluso si uno más lee, yo creo que hasta en la ortografía, yo aprendí en español que hasta en la ortografía le ayuda bastante, pero es necesario que volvamos a la lectura, sabiendo de que sí es cierto, tenemos herramientas digitales, aunque por otro lado nos afectan quizás en la vista y todo esto, pero es necesario que volvamos a esto. Y ya quizás con más concentración, ir desarrollando un grado más de confianza. Ahora, en el caso del maestro, como les digo, ya en la edad que están, ellos necesitan acoplarse. Y si ellos no quieren el cambio, pues es posiblemente porque ya se enfrascaron ahí, se encapsularon y dicen, no, aquí estamos bien. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, en los estudiantes pienso que sí es necesario un cambio para ver cómo van a evolucionar. Y no sé si entendí que habían 3 modalidades. O sea, primero 65-35, ahora se está pasando a 50-50, pero después puede haber un cambio, ¿verdad? El siguiente año. 2027. El 26 otro cambio y el 2027 otro cambio. Entonces creo que esos cambios pueden ayudar para que el estudiante no se acople, no se quede enfrascado, de igual manera que el estudiante empiece a usar nuevas estrategias
y nuevas metodologías para poder involucrarse en ayudar al estudiante. Ahora mi pregunta sería un poco abierta, diría yo. ¿Cómo lo ven ustedes? Este trabajo que hicieron, ya vieron cómo reaccionaron los estudiantes, vieron cómo reaccionaron los catedráticos o los docentes. Ahora ustedes, desde su punto de vista, ¿cómo lo ven? ¿Sería bien el cambio? Pues yo opino que sí, para que los estudiantes tengan más responsabilidad, estén más atentos a estudiar, a hacer todas sus obligaciones, pues generar una rutina distinta para poder tener mejores notas. Y en el área de, pues, creo que todos son de psicología, ¿no? La mayoría, me imagino. Derecho. Hay de derecho, ok. Como escuché que tenían un tema de psicología y de derecho, entonces que eran grupos distintos. Pero sí es interesante que, bueno, ambas carreras necesitan impulsar en estas temáticas para involucrarse y realmente, pues, saber qué está sucediendo en la educación. Ahora, creo que en el área de psicología, ahí van usando bastante la manera de analizar a las personas, cómo se van desenvolviendo, cómo van enfrentando estos desafíos. Eso es interesante. Y yo diría, en el caso de los estudiantes de psicología, pues también involucrarse grande, ¿no? Porque esa es la tarea de tratar de conocer qué está sucediendo y cómo reaccionan las demás personas. Entonces, pues de igual manera aprovecho para felicitarles. Siento que ha sido un trabajo bastante extenso. Para algunos, como dice Jonathan, quizás ha tocado ratitos de despego, pero digo yo que ha valido la pena. Está interesante y pues desde ya pues los felicito y gracias por el tiempo que me han dado acá. Voy a ir abajo ya.